Hebreos capítulo 7, verso 25, dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Presta atención a esta palabra porque en ella vamos a meditar en esta mañana. Yo te recomiendo que te leas en tu casa el resto de la semana. Hebreos capítulo 7, hay muchas cosas importantes allí, solamente vine a decirte algunas. Y vamos a meditar en este versículo que fue nuestro texto principal la clase pasada. Dice la palabra del Señor, verso 25, capítulo 7 de Hebreos: por lo cual también puede salvar. Póngale un punto a salvar, subrayelo en su mente, en su corazón. Perpetuamente, también subraya la palabra perpetuamente, que por Él se acercan a Dios. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Subraya interceder por ellos, lo vamos a repetir. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que por quién se acercan a Dios, a través del Señor. Usted vino, lo trajo el Señor. ¿Usted se le ocurrió acercarse al Señor o fue Cristo que en su eterna misericordia le permitió acercarse a Dios? Son cosas terribles que uno aprende con el tiempo. No, hermano, cuando yo me arrepentí, cuando el Señor te llamó, cuando confesé a Cristo, cuando Dios tuvo misericordia de ti, te abrió los ojos, el entendimiento, su palabra, cuando operó en tu corazón y te sacó ese corazón de piedra y transformó un corazón de carne. Eso es lo que predicamos, eso es lo que entendemos de la palabra. Mire, hermano, si no, esto estuviera lleno. Por eso es necesario tomar valor de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos aquí porque fuimos llamados con un propósito. Fue Dios quien nos llamó. Fue Jesús que le dijo: Padre, está mi hija, Padre, está mi hija, yo di mi vida en la cruz del Calvario por ella. Mira, ahí está mi hijo, Padre, ayúdalo, Padre, bendícelo. Está bien, Jesús, todo lo que me pidan en su nombre, os lo haré. Y aquí estamos, gracias al Señor. Y tenemos que perseverar con la ayuda del Señor. Hablamos la semana pasada del sacerdocio de Melquisedec, que siendo Génesis, el libro de la genealogía, decíamos, no se dice nada de Melquisedec. Los que no vinieron pueden apuntar Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, está la historia de Melquisedec. Venía Abraham de una guerra de rescatar a su sobrino Lot, venció a un rey llamado Kedorlaomer y se consigue con este rey llamado Melquisedec. En su nombre significa rey de justicia, rey de paz. Pero dice que sacerdote del Dios Altísimo. Y no tiene genealogía y no sabemos quién lo nombró sacerdote. No tiene padre, no tiene madre, no se sabe cuándo nació, no se sabe cómo murió, no se sabe nada de él. Se dice que es de la tipología de Cristo. Pero Cristo sí tenía un padre, sí tiene un padre. Pero también Dios instituyó a través de Moisés a Aarón y a sus hijos, la tribu de Leví, como sus adoradores. Dios los apartó, los consagró para servir en el tabernáculo. Y de eso te voy a hablar un poquito hoy por cuestiones de tiempo. El sacerdocio de Aarón. El Melquisedec nos proyecta a Cristo por muchas cosas. Te pudiera decir rápidamente que Cristo era de la tribu de Judá. Y dice la ley que solo los de la tribu de Leví podían servir en el sacerdocio. Entonces Cristo no tenía por qué ser un sumo sacerdote. Pero vamos a estudiarlo en esta mañana con la ayuda del Señor. Amén. Subrayó salvar, subrayó perpetuamente y subrayó intercesión, ¿verdad? Algunas comparaciones, algunas diferencias. El sacerdocio de Aarón lo podemos encontrar, para los que toman nota, en el libro de Éxodo, capítulo 28, capítulo 29, también el capítulo 30, verso 30. Solamente vamos a leer un poco para familiarizarnos aquí con el capítulo 28 de Éxodo. El versículo 1 dice así: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. También el capítulo 29 de Éxodo nos habla: esto es lo que harás para consagrarlo, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto para consagrarlo. Capítulo 30, verso 30 también dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Pero dice en Levítico 10 que 2 de los hijos de Aarón, la hermana Marley dio una clase excelente aquí, el fuego extraño se llamó la clase, hermano, Nadab y Abiú. Era como usted y era como yo, consagrado
apartados para la obra de Dios. Pero un día presentaron delante del altar de Dios un fuego extraño, y dice la Biblia que del altar salió fuego y los consumió, y rastro quedó de ellos. Y la instrucción le dijo Dios a Moisés que ni Eleazar ni Itamar entren allí, que lo saquen sus otros hermanos y lo lleven fuera del campamento. Que Dios nos ayude, hermano. Ellos estaban consagrados para la obra del Señor, para servir al Señor, pero Dios no es juego. Dios no es juego. Dios nos ama, pero Él estableció su palabra, su ordenanza y estatuto para nosotros, para que pudiéramos servirle a Él conforme a lo que Él escribió de Él, conforme a su voluntad, no a la nuestra. Así que Él es el dueño de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. A Él lo que le interesa es que nosotros le adoremos a Él conforme a su palabra. Amén. Tenemos que dejar ya de pensar de que nosotros se nos puedan ocurrir cosas que puedan agradar a Dios si no está en su palabra. Hermano, fue muy directo. Falsa profecía, tenemos que tener cuidado. Lo digo de nuevo, Deuteronomio capítulo 18 lo dice, que Dios enviaría falsos profetas a su pueblo para que el pueblo, para probar a su pueblo. Entonces dejémonos imaginarnos que Dios se va a poner un ángel ahí. No, falsos profetas no entran. Van a entrar a las iglesias y van a imponer doctrina de hombre, pero ¿qué va a hacer la iglesia? Tenemos que desarrollar el discernimiento, desarrollar esa relación íntima con Dios, ese instinto del Espíritu Santo. Falso, levántate, dile que la Biblia no dice eso. Tenemos que atrevernos en el nombre del Señor. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, lo decía en la campaña de Joel, allá en Campo Largo, Campo Corto, no sé cómo se llama, aquella madrugada. Le decía a los hermanos en el nombre de Jesús: aquí hay pastores que quieren ministerio pero no quieren ir al desierto. Hay personas que quieren ministerio, quieren servir al Señor, pero no quieren pagar el precio, no quieren ir al desierto. Y 40 días tuvo el Señor, fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia. Y ahí se le apareció Satanás, y el Señor tenía hambre y tenía sed. Eran 40 días de ayuno. ¿Y cómo le contestaba a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Ejemplo para nosotros. Estos son días muy peligrosos, donde debemos velar por lo que dice la palabra del Señor. Debemos escudriñar la palabra del Señor. Hay un término, escudriñar, no lo anoté, lo escuché hace mucho tiempo. Es buscar como una máquina lo profundo. Eso es escudriñar. Agarrar un diccionario secular, un diccionario bíblico, la computadora, Wikipedia, Wikicristiano, todas esas cosas ayudan. Es maravilloso cuando usted se mete en un versículo y empieza a investigar. Wow, hermano, eso es tremendo lo que Dios revela ahí. ¿De dónde salió la sabiduría de estos hombres que escribieron estos diccionarios? De Dios. No es nada nuevo, no es nada diferente. Decíamos que la tribu de Leví, los hijos de Aarón, fueron consagrados para servir al Señor en el tabernáculo. Esto señalaba a Cristo, no era como Melquisedec, que era la tipología de Cristo, sino que señalaba a Cristo como una medida transitoria. ¿Por qué? Porque todos murieron. Ninguno de ellos era eterno. Moría un sacerdote, tenían que colocar a otro. Tenían su tiempo. Por eso nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, alaba la gloria de Dios. Nosotros alabamos a nuestro sumo sacerdote. Por eso hoy venimos a aprender esta clase nosotros. No era suficiente para representar el sacrificio, lo que hacían ellos, de Jesús, ni en tipo ni en simbolismo. Fíjense que de Melquisedec se dice que es la tipología de Cristo, porque dice la Biblia que fue o es, dice la Escritura en Génesis, Dios, sacerdote del Dios Altísimo, dice en Génesis 14, 18 al 20. Ellos, la tribu de Leví, tenían derecho a la autoridad y de ejercer por la genealogía. Los hijos de mis hijos iban a servir porque así Dios lo había establecido, mas no ninguno de otra tribu. Ellos tenían la autoridad de Dios. Y es tremendo cuando tú sigues investigando, tenían la autoridad. Pero esto solamente le daba una posición, que tenían que ceder conforme a cada uno de ellos iba muriendo. En el Salmo 110, lo leímos la semana pasada, hay una profecía del salmista que habla del Señor. Salmo 110, verso 4. Dice la Biblia: juró Jehová. ¿Quién juró? Jehová. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso dice la Biblia que Cristo es tipología, Melquisedec es tipología de Cristo. Fue Dios quien le dio ese título a Melquisedec. No hay genealogía, pero nos basta
Si Dios, el creador de todas las cosas, dice, yo juro y no me arrepiento que será sacerdote según el orden de Melquisedec, es Dios. ¿Quién puede ir en contra de eso? Sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio de Aarón. Ya le voy a hablar del sacerdocio de Cristo, que es lo que estamos hablando en Hebreos capítulo 7. Ellos, los levitas, heredaban el sacerdocio por descendencia, ya lo dije, pero eran carne, eran humanos, eran débiles. Ellos pecaban y antes de entrar el sumo sacerdote, la presencia de Dios, tenía que pedir perdón por sus pecados, para pedir perdón por los pecados de la humanidad, porque eran débiles, porque esta carne es débil, no eran perfectos los sacrificios. Por eso era una transición lo que Dios estaba mostrando allí. Por eso se les había permitido que por descendencia sirviera en el tabernáculo. Pecaban, eran débiles, tenían restricciones. Ahí lo vemos en Levítico capítulo 10, la historia de Nadab y Abiú, que murieron. Pero todo sacerdote le tocaba su fin. Y algo importante, su nombramiento original fue sin juramento. Ellos no estaban capacitados para salvar personas. Pero mira el sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 5, ahí mismo en Hebreos, verso 6. Yo creo que en 15 minutos, si Dios nos permite, terminamos. Hebreos capítulo 5, verso 6, dice la Biblia. Vamos a leerlo del 5. Sí, del 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros adoramos un Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que le decía al principio: la genealogía de Cristo no era correspondiente a lo que Dios había dicho a la tribu de Leví. Él pertenecía a la tribu de Judá. Según la ley, él no podía ser sacerdote, ¿verdad? Según la ley. Pero resulta que su sacerdocio no lo recibió de los hombres, sino de Dios Padre. Ahí lo dice la Biblia. El Señor juró allá en Salmos, y aquí cita la escritora a los Salmos, el salmista. Fue el mismo Dios quien juró que él iba a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que al igual que Melquisedec, él está solo en su sacerdocio y completa todo el orden sacerdotal suyo. No figura ningún otro en su orden, porque es sumo sacerdote permanente. No hay otro que pueda superar a Cristo, no hay otro que pueda ocupar el lugar de nuestro Señor. Nadie ocupará jamás su lugar. ¿Se acuerdan de Esteban? Capítulo 7, versos 5 y 5:6 del libro de Hechos. Ya lo estaban apedreando y los cielos se abrieron y pudo ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. Ese lugar nunca lo va a ocupar otra persona. Él está sentado ahí, Él está intercediendo por ti. Él está intercediendo por mí. Él está intercediendo por su iglesia. Él está ahí todos los días, se acuerda de su sacrificio. Él ve sus marcas en sus manos. Él ve sus marcas en sus pies y dice: Padre, valió la pena, Padre, ten misericordia, te ruego, Señor. Él intercede por nosotros, iglesia. Él intercede por ti. Por eso no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por tus pensamientos. Hay un Dios poderoso. Él retomó su lugar. Él está sentado a la diestra de Dios. Él está ansioso por venir a buscar a su iglesia. Él está desesperado, pero Él está clamando: Padre, bendícelo. Padre, ayúdalo. Padre, mientras el acusador sube a un lugar, mientras el acusador viene y dice alguna cosa de nosotros, Él está: Padre, ten misericordia. Padre, ten misericordia. Mira mis marcas, Padre. No fue en vano, Señor. Yo amo a ese es mi hijo, esa es mi hija. Amén. Él vive para siempre. Amén. Él vive para siempre. Amén. Los sacerdotes del orden levítico murieron todos. ¿Se acuerdan que Zacarías la semana pasada les hablaba? Estaba ofreciendo sacrificios de incienso en el templo. Estaba cumpliendo con el ritual que Dios había dejado. Dios no tenía problema con eso. Pero todos ellos murieron. Vino Cristo y se ofreció a sí mismo. Amén. Así mismo por nuestros pecados, de una sola vez y para siempre entró en el tabernáculo. Y así, iglesia, déjame decir, de una sola vez y para siempre entró en el cielo, para darnos entrada a nosotros al cielo. Porque dice la Biblia que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos, en señal de que ya no había tropiezo, de que ya no había argumento, de que ya no había obstáculo para ir a Dios. Él es el camino a Dios. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso cuando oramos al Señor debemos orarlo en espíritu y verdad. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Es en espíritu que le agrada a Dios.
Son válidas las oraciones en altavoz, son válidas las oraciones en las plazas, según lo que Dios ha mandado, gloria al Señor. Son válidas las oraciones en las casas, pero Dios demanda de nosotros una intercesión en el Espíritu. Una oración constante, los unos por los otros. Una oración intercesora en el lugar donde vayamos. Señor, gracias, gracias Padre. Él le agrada cuando le citamos los salmos. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor, nada me faltará. Señor, gracias, Señor, gracias Padre. Tú enviarás a tus ángeles a mi alrededor para que me guarden en todos mis caminos. Gracias, Señor, dame más de tu sabiduría, dame más de tu poder, dame más de tu amor. Cuando nosotros convirtamos nuestro corazón en ese ejercicio, hermano, no hay nadie podrá entrar que no sea de acuerdo a su agrado. Y el enemigo se va a tener que cansar de darnos vueltas y vueltas y vueltas, porque no le vamos a dejar espacio. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando, como Zacarías decía la semana pasada, hacemos oraciones mecánicas a las 5 de la mañana, o a las 4 de la tarde, o a las 10 de la noche, conforme a la necesidad de cada uno, que no es malo hacerlo, pero descuidamos en el resto del día la oración, descuidamos la intercesión, y ahí viene el enemigo, vienen los malos pensamientos. ¿Y tú eres evangélico de cuándo? Porque nosotros debemos estar velando en el Espíritu, agradando y haciendo las cosas que Dios le agrada que nosotros hagamos. El Señor cumple su sacerdocio con poder sobrenatural, porque Él, con el mismo poder sobrenatural de la resurrección, Él gobierna nuestras vidas. Con el mismo poder sobrenatural, Él cumple su sacerdocio en nosotros. Dice aquí, engendrado por Dios y ordenado para siempre. Lo leímos en Hebreos capítulo 5. El Salmo 110 lo leímos ya. La ley de Moisés era una ley provisional, transitoria, quedó sin validez porque era una ley ineficaz, no podía cumplir y alcanzar los resultados espirituales que Dios demandaba. Pero nuestro Cristo es inmutable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él no fracasa. Él nos capacita para acercarnos a Dios. Él hoy te está capacitando a mí. Él hoy me está capacitando a mí. Él nos está enseñando cada día, cada momento de su vida. Para Él y para nosotros es una capacitación. No es un error de Él, no es algo que se le escapó de las manos. Toda situación a nuestro alrededor es una capacitación de Dios. Debemos, Señor, ¿para qué me sirve esto? Señor, ¿qué estás haciendo con esto? Señor, ¿a dónde me quieres llevar con esto? Señor, tomarlo en cuenta a Él para todo, porque Él nos está capacitando a diario. Porque somos nosotros los encargados ahora de presentarle las almas en el nombre de Jesús al Padre. Amén. Somos nosotros, lo dijo el apóstol Pedro, somos real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Somos nosotros los que hoy tenemos la tarea que tenían los sacerdotes del antiguo pacto. Somos nosotros los que debemos velar por las cosas santas de Dios. ¿Y cómo vamos a andar nosotros? Somos nosotros, la iglesia, los encargados de llevar ante la presencia de Dios las necesidades de un pueblo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Animaban a los pueblos en la batalla, intercedían por el pueblo, le decían al pueblo: mira, a Dios no le agrada eso, apártese de todas esas cosas malas. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Intercedían por el pueblo delante de Dios. Y eso hoy, esa función, esa instrucción de Dios ha sido delegada en cada uno de nosotros. No venimos a ocupar un puesto en la iglesia, no venimos a sentarnos y a escuchar una prédica, a adorar al Señor. Venimos a algo más que eso. Él nos está capacitando para algo mayor. Amén. El pastor lo decía. Llegará el momento que quizás tengamos que hacer 3 o 4 cultos, o llegará el momento que por alguna razón, no sabemos, se cerró la iglesia y tengamos que en nuestras casas hacer células con los vecinos, en voz baja. ¿Qué vamos a enseñar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? ¿De la necesidad de Dios? Es tiempo de que nos metamos con el Señor. Es tiempo de que buscamos el rostro del Señor. El sacerdocio de Cristo nos capacita para acercarnos cada día más a Dios. Era mejor el sacerdocio de Cristo porque tenía un juramento divino. ¿Lo leímos? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero el Salmo 110 lo dice, que el mismo Padre juró Jehová. Y esto señala la superioridad del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio levítico no contaba con el juramento de Jehová. Había un mandato, una ordenanza, pero no había el juramento de Jehová. Jehová lo reservó para este tiempo de Jesús. Él juró por sí mismo que Jesucristo, su sacerdocio, sería para siempre. No es cualquier cosa.
No va a venir otro Cristo, no va a venir otro tiempo, sino que el sacerdocio de Cristo es para siempre. Y me llama la atención que la Biblia dice que yo soy real sacerdocio, ministro, para ministrar las cosas santas de Dios. Eso es grande. Eso no cabe en la mente de una persona que no conoce a Cristo. Eso va más allá de todo entendimiento, de toda capacidad, de todo pensamiento. No hay nada en la tierra que pueda compararse a eso. No hay nada que pueda compararse a ministrar en el santuario de Dios, a acercar a las personas en el nombre de Jesús al Padre. Decirle: Padre, aquí está mi vecino. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Padre, para que tú le bendigas, para que tú le prosperes. Mira, Padre, aquí está mi esposa, Señor. Mira, Padre, aquí están mis hijos. Mira, Padre, aquí están mis jefes. Mira, Padre, aquí están mis familiares lejanos. Señor, allá en los Estados Unidos, bendice a toda esa familia. ¿Es que acaso Dios no es eterno? ¿Es que acaso Dios, dice la Biblia, su sacerdocio no dura para siempre? ¿Es que acaso Dios no dice la Biblia que está en todo lugar? Que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos quedando allí mientras Dios está esperando de nosotros para usarnos, para ministrar su palabra. Nos quedamos allí. No, que hable el pastor Veroe. No es que yo no sé orar, no es que yo no sé cantar. Dios está esperando por ti y por mí hace 2000 años. Que salgamos y le digamos a la gente: Cristo te ama. Él murió ciertamente, pero el tercer día resucitó con poder y está sentado a la derecha del Padre. Habían 500 personas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que habían 500 testigos ahí cuando el Señor ascendió a los cielos. Pero cuando yo me regreso al libro de Hechos capítulo 1, veo que los hermanos están 120 orando cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ya un poco de gente se había ido, un poco de gente, porque es que el evangelio no es fácil. El evangelio no es para todo el mundo. Con razón hay iglesia de la carne y hay iglesia del Espíritu. Porque hay iglesias donde a la gente le gusta que todo es bonito, que todo es chévere, que el Señor te multiplique, te bendiga. ¡Wow! Tremendo carro, gloria a Dios, tremendo edificio. Eso no es malo. Pero nuestra prioridad tiene que ser Dios. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. El Señor descendió porque el Padre estaba hastiado de tantos sacrificios. Todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Padre, yo me ofrezco, Señor. Heme aquí, dijo el Señor. Yo muero por él. ¿Es que acaso el Señor se arrepintió de lo que hizo? Él es sacerdote para siempre. Obtuvo un título que nadie se lo puede arrebatar. Él es general de generales. Tiene la mayor y alta jerarquía en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el sumo sacerdote. Y a nosotros se nos ha delegado la función de ser sus embajadores, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vaya a hablar de un embajador de un país. Eso es un presidente en otro país, representante de su país. Y que el apóstol Pedro diga aquí, el apóstol Pablo, que somos embajadores del Señor. O sea, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo en un espejo como embajador del Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Hay muchas cosas que tenemos que pensar. Dios no se arrepentirá, iglesia. Dile a tu vecino: Dios no se arrepentirá ni cambia de parecer. Díselo: Dios no se arrepentirá ni cambia de parecer. Es garantía el sacerdocio de Cristo de un mejor pacto, porque nos asegura una relación íntima con Dios, porque lo que Él ofrece es eterno, es mayor. La tribu de Leví tuvo un tiempo, pero el sacerdocio de Cristo es por la eternidad, no caduca. Él no muere. Él murió una sola vez y resucitó. Él está vivo. Cristo está vivo. ¿Tú lo crees, iglesia? Cristo está vivo. Cristo está vivo.